Mis padres me mandaron una sopa caliente diciendo, para que no tengas que cocinar. Ese mismo día mi vecina me visitó y se la tomó. Horas después comenzó a sentirse mal, así que la llevé al hospital, pero cuando llegamos el doctor me reveló algo que me dejó completamente helada. Me llamo Valeria Torres, tengo 32 años y desde hace casi 4 años vivo sola en el departamento que heredé de mi abuela materna. O bueno, digo sola, aunque en realidad nunca he estado completamente libre de la sombra de mis padres, ni siquiera después de mudarme. Mi relación con ellos es complicada. No soy de esas personas que idealizan a su familia. Mis padres siempre fueron fríos conmigo, incluso en la infancia. No recuerdo un abrazo espontáneo, ni palabras de aliento cuando las necesitaba. Si obtuve algo, fue porque yo lo gané por mi cuenta. En cambio, siempre supe que para ellos, el cariño estaba condicionado. Si cumplía sus expectativas, recibía su aprobación. Si no, el silencio y el desprecio eran inevitables. Aún así, por extraño que suene, nunca me atreví a cortar la relación del todo. Tal vez por costumbre, tal vez por esa absurda esperanza de que algún día cambiaran. Después de todo, seguían siendo mis padres. La mañana en que comenzó todo era fría y lluviosa. El cielo estaba gris y el viento golpeaba contra las ventanas. Yo había planeado quedarme en casa, trabajando desde mi laptop. Estaba revisando unos documentos cuando sonó el timbre. Me sorprendió ver a mi padre frente a la puerta, con su impermeable oscuro empapado y un recipiente térmico entre las manos. Mi madre, detrás de él, sonreía de forma tensa, como si estuviera actuando para una cámara invisible. «Te trajimos sopa caliente, hija», dijo mi madre, con un tono dulce que me resultó extraño. «Para que no tengas que cocinar». Les agradecí, aunque internamente me pregunté por qué tanta amabilidad repentina. No solían visitarme sin previo aviso y mucho menos traerme comida. Me extendieron el recipiente, y antes de que pudiera decir algo más, mi padre agregó: «Tómala cuando todavía esté caliente. Te hará bien». Los despedí en la puerta, aún un poco desconcertada. Me quedé mirando el recipiente sobre la mesa del comedor. El aroma era agradable, pero no tenía hambre en ese momento. Decidí dejarlo allí para más tarde. Unas horas después, escuché el timbre de nuevo. Era Marcela, mi vecina del piso de arriba. Una mujer de unos 40 y tantos, amable, con quien a veces tomaba café. «Hola, Vale», dijo, entrando con una sonrisa. «Vine a devolverte el libro que me prestaste». La invité a pasar y mientras conversábamos en la cocina, su mirada se posó en el recipiente. «¿Qué es eso?» «Huele riquísimo». «Ah, es una sopa que me trajeron mis papás esta mañana», respondí, casi sin pensar. «¿Puedo probarla?», preguntó con entusiasmo. Yo dudé un segundo, pero luego me encogí de hombros. «Claro, si quieres». Le serví un plato y se lo llevó al salón. Mientras yo seguía guardando unos documentos, escuché cómo el sonido de la cuchara contra el plato se hacía cada vez más rápido. «Está deliciosa», dijo. «No sé qué le pusieron, pero tiene un sabor intenso». No le di mayor importancia, hasta que, unas horas después, Marcela volvió a tocar mi puerta, pero esta vez se veía pálida y agitada. «Valeria, me siento muy mal», dijo con voz temblorosa. «Tengo un dolor horrible en el estómago y mareos». Sin pensarlo, la ayudé a bajar y la llevé en mi coche directo al hospital. Durante el trayecto, me repetía mentalmente que podía ser una simple indigestión, pero en el fondo, algo en mí sabía que había algo más. Cuando llegamos, la ingresaron de urgencia. Yo me quedé en la sala de espera, con el corazón acelerado, mirando mi teléfono sin saber a quién llamar. Pasaron casi 40 minutos antes de que un médico saliera a buscarme. «¿Usted es la acompañante de la señora Marcela Álvarez?», preguntó. «Sí, soy su vecina». «¿Cómo está?». El doctor me miró con gravedad, y sus siguientes palabras me helaron la sangre: «Necesito que me diga exactamente qué comió antes de sentirse mal». El tono de voz del doctor tenía ese peso que uno asocia con malas noticias. No era simple curiosidad médica, era la urgencia de alguien que necesitaba una respuesta precisa para poder salvar a alguien. «Comió», dije, todavía intentando ordenar mis pensamientos. «Comió una sopa que mis padres me trajeron esta mañana. Pero no toda, solo un plato». «¿Sus padres la prepararon?», preguntó, frunciendo el ceño. «Sí, bueno, al menos eso dijeron». Intenté sonreír de forma cortés, pero me resultó imposible. El médico bajó la voz. «La señora Álvarez presenta síntomas claros de intoxicación severa. Hemos hecho un análisis rápido de sangre y hay indicios de una sustancia que no se encuentra de forma natural en alimentos comunes». Sentí como un escalofrío me recorría la espalda. «¿Qué sustancia?», pregunté casi en un susurro. «Aún no lo confirmamos, pero parece ser algún tipo de pesticida o herbicida. Es muy tóxico incluso en pequeñas dosis. Si no la hubiesen traído a tiempo». Mi respiración se volvió entrecortada. Miré hacia un punto fijo en la pared, pero en mi mente solo se repetía una imagen: el rostro de mi madre, sonriendo de forma tensa mientras me entregaba el recipiente. «Está diciendo que intentaron». No pude terminar la frase. El doctor se limitó a mirarme con seriedad. «No puedo afirmar intenciones, pero alguien puso eso en la sopa. Y si usted también la hubiera consumido, probablemente estaría aquí en su lugar». En ese momento, algo dentro de mí cambió. Un miedo frío empezó a mezclarse con una ira que nunca había sentido antes. Hasta entonces, mi relación con mis padres había sido complicada, incluso dañina, pero jamás creí que llegaría a sospechar que pudieran querer hacerme daño físico. «¿Puedo ver a Marcela?»,
Pregunté, intentando mantener la calma. Por ahora no. Está estable, pero sedada. Necesitamos mantenerla en observación. Y sería conveniente que usted también se haga un análisis, para descartar cualquier rastro de la sustancia. Asentí sin decir nada. Mientras una enfermera me conducía a una sala pequeña para extraerme sangre, mi mente estaba en otra parte. Recordaba cada detalle. La sopa caliente, el comentario de mi padre, tómala cuando todavía esté caliente, te hará bien, y la mirada de mi madre que ahora, al recordarla, ya no parecía afectuosa, sino expectante. Cuando salí del hospital, la lluvia seguía cayendo, pero ya era de noche. Me senté en el coche con las manos en el volante, pero sin arrancar. Sabía que no podía ir directamente a mi departamento. Algo me decía que necesitaba asegurarme de que no quedara ningún rastro de esa sopa en mi casa. Aparqué frente al edificio y subí con pasos rápidos. El recipiente seguía en la mesa, tal y como lo había dejado. El olor seguía siendo el mismo, pero ahora me resultaba nauseabundo. Tomé una bolsa plástica, metí el recipiente y lo cerré con cuidado. Mientras lo hacía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. ¿Ya comiste la sopa? Cuéntame si te gustó. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. No respondí. En cambio, marqué el número de un laboratorio privado que conocía por un cliente del trabajo. Les expliqué que necesitaba un análisis toxicológico urgente de una muestra de comida. Me dieron cita para el día siguiente a primera hora. Esa noche, no pude dormir. Me pasé horas escuchando cualquier sonido en el pasillo, preguntándome si estaba paranoica o si de verdad corría peligro. Y aunque intentaba no llegar a conclusiones precipitadas, cada recuerdo de mi infancia parecía encajar de repente en un patrón inquietante: la indiferencia, las humillaciones, los chantajes emocionales. Todo era parte de algo más oscuro. Pero lo peor llegó al amanecer, cuando recibí una llamada del hospital. Señora Torres, dijo el doctor, tenemos los resultados de su análisis. Y necesito que venga en persona. Es urgente. Cuando el doctor me dijo que fuera al hospital de inmediato, sentí que el estómago se me encogía. No quise preguntar nada más por teléfono. Me vestí a toda prisa, agarré el bolso y salí sin siquiera tomar un café. El camino hacia el hospital se me hizo eterno. No recuerdo si los semáforos estaban en rojo o verde, conducía casi en automático, con la mente atrapada en un sinfín de posibilidades. Intentaba convencerme de que quizás era un procedimiento normal, que tal vez solo querían confirmarme que estaba bien, pero algo en su tono de voz me decía que no sería así. Cuando llegué, el doctor Ramírez me estaba esperando en su despacho. No es común que un médico espere de pie a un paciente. Esa sola imagen ya me puso en alerta. Señora Torres, pase por favor. Su voz era seria, casi grave. Me senté frente a él, observando cómo abría un sobre con mi nombre. Lo hizo con calma, pero con una precisión que me ponía nerviosa. Hicimos el análisis de sangre, empezó, y encontramos trazas de la misma sustancia que detectamos en la sangre de su vecina, Marcela Álvarez. Sentí que la garganta se me cerraba. Pero, ¿cómo es posible? Yo no comí la sopa. El doctor me miró con detenimiento. Eso es lo que necesitamos entender. La cantidad en su organismo es mucho menor, pero suficiente para provocar síntomas leves, que podrían haberse intensificado si la exposición hubiera sido mayor. Tragué saliva. Un recuerdo me atravesó como un rayo. La noche anterior, cuando recibí la sopa, probé apenas una cucharada para ver si estaba bien de sal antes de que llegara Marcela. En ese momento no le di importancia. No había sentido nada extraño en el sabor. El doctor continuó, esta sustancia, por su composición, no se encuentra en productos alimenticios. Es un pesticida organofosforado. Su toxicidad es alta y, en dosis suficientes, puede ser letal en menos de una hora. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía que todo el despacho se llenaba con su eco. Quiere decir que alguien quiso. No pude terminar la frase. No puedo afirmarlo, respondió, pero sí le diré algo, esto no es un accidente doméstico. Alguien lo puso ahí intencionalmente. Apoyé los codos en las rodillas y me tapé el rostro con las manos. Un nudo en la garganta amenazaba con romperse en cualquier momento. Necesito que me diga la verdad, continuó él. ¿Hay algún conflicto con sus padres? ¿Alguna situación personal que pueda explicar por qué ellos le llevaron esa comida? Respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Mi relación con ellos siempre ha sido complicada. Desde niña me han hecho sentir que no soy suficiente. Hace unos meses, recibí una herencia considerable de mi abuela materna. Mis padres se molestaron cuando se enteraron de que todo era para mí. El doctor asintió lentamente, como si esa pieza encajara con lo que él ya intuía. No puedo acusar a nadie, señora Torres, pero sí puedo aconsejarle que se proteja. Esto es grave. Cuando salí de su despacho, mis piernas parecían de plomo. Caminé por el pasillo del hospital hasta llegar a la habitación donde Marcela estaba internada. Abrí la puerta con cuidado. Ella dormía profundamente, conectada a una vía intravenosa. Su piel aún estaba pálida, pero respiraba con regularidad. Me senté a su lado y le tomé la mano. Perdóname, susurré. Esto no era para ti. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de mi padre. Hija, ¿cómo te sientes? Tu madre está preocupada. Llámanos cuando puedas. No respondí. Guardé el teléfono y me quedé mirando el suelo. La calma aparente en ese mensaje solo reforzaba la certeza que empezaba a crecer en mi interior. Ellos sabían exactamente lo que había en esa sopa.
pero lo más perturbador fue lo que sucedió apenas media hora después. Mientras estaba en la cafetería del hospital, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Valeria, dijo una voz masculina, baja, como si estuviera hablando en un susurro. No vuelvas a comer nada que venga de tus padres. No tienes idea de lo que están dispuestos a hacer. Se cortó antes de que pudiera preguntar quién era. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La voz masculina había sonado tensa, como si estuviera mirando por encima del hombro mientras me hablaba. Me repetí mentalmente sus palabras. No vuelvas a comer nada que venga de tus padres. No tienes idea de lo que están dispuestos a hacer. No tenía registro del número, así que marqué de inmediato. Sonó una vez, 2 veces, y luego la llamada fue rechazada. Intenté otra vez, pero ya aparecía como apagado o fuera de servicio. Me quedé sentada en la mesa de la cafetería del hospital, con el café enfrente sin tocar. A mi alrededor, la gente hablaba, reía, movía bandejas, pero todo sonaba distante, como si yo estuviera bajo el agua. ¿Quién demonios era esa persona? ¿Cómo sabía de la sopa? Y lo más inquietante, ¿por qué me advirtió justo ahora? Lo primero que pensé fue que tal vez se trataba de algún médico o enfermero que había visto el resultado de los análisis. Pero había algo en el tono de su voz, era personal. No era un profesional dando un consejo frío, sonaba como alguien que sabía demasiado, alguien involucrado. Tomé una decisión. Antes de salir del hospital, hablaría con el doctor Ramírez para preguntarle si él o alguien del personal podía haber hecho esa llamada. Cuando regresé a su despacho, el doctor estaba revisando unos expedientes. Me miró sorprendido. ¿Olvidó algo, señora Torres? Doctor, sé que suena extraño, pero hace unos minutos recibí una llamada de un hombre que me dijo que no volviera a comer nada que viniera de mis padres. Observé su expresión buscando alguna pista, pero se mantuvo neutral. No ha sido nadie del hospital, dijo, después de un silencio breve. Aquí estamos obligados a mantener la confidencialidad, pero jamás nos comunicaríamos así. Y mucho menos de forma anónima. Eso me dejó más intranquila aún. Salí de la sala sintiendo que alguien, en algún lugar, me estaba observando. Pasé la tarde en la habitación de Marcela. Cuando despertó, su voz era débil, pero lo primero que dijo fue, ¿qué pasó? Recuerdo que comí la sopa, y después todo fue borroso. No te preocupes ahora, le dije, intentando mantener la calma. Lo importante es que estás viva y te vas a recuperar. Pero no podía contarle toda la verdad. No todavía. No quería que se sintiera usada o que cargara con un miedo que ahora era solo mío. Esa noche, cuando llegué a mi departamento, noté algo extraño. La puerta estaba cerrada, pero el tapete de la entrada estaba ligeramente movido, como si alguien lo hubiera levantado y vuelto a poner. En mi interior, una alarma se encendió. Siempre lo coloco alineado con el marco de la puerta, y ahora estaba torcido. Entré con cautela, revisando cada habitación. Todo parecía en orden, salvo por un detalle en la cocina. La caja de galletas que estaba a medio abrir sobre la encimera ya no estaba. Me apoyé contra el refrigerador, intentando pensar con claridad. ¿Había sido yo la que la guardó en otro lado? Busqué en la despensa, en la nevera, nada. Entonces lo sentí. Ese mismo escalofrío que me recorrió la columna cuando recibí la llamada. No era casualidad. Me acerqué a la ventana del salón y miré hacia la calle. Entre los autos estacionados, había uno gris que no reconocía, con los vidrios polarizados. Parecía vacío, hasta que juraría que vi una sombra moverse en el asiento del conductor. En ese momento, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Ellos no se rinden fácilmente, Valeria. Ten cuidado con lo que comes. ¿Y con quién abre tu puerta? Solté el teléfono. No me importó si sonaba dramático, pero en ese instante supe que tenía que cambiar las cerraduras y descubrir quién estaba detrás de todo. Y si mis sospechas eran ciertas, la traición de mis padres no había empezado con esa sopa. Esto era algo que venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el auto gris estacionado frente a mi edificio, el movimiento casi imperceptible detrás del parabrisas oscuro, y la vibración en mis manos cuando leí el último mensaje. A las 3 de la mañana, me rendí. Encendí la luz, hice un café y me senté en la mesa del comedor con mi portátil. Tenía que empezar a atar cabos, aunque me llevara toda la madrugada. Lo primero que hice fue buscar entre mis documentos viejos, los que guardaba en un disco duro externo desde que vivía en la casa de mis padres. Entre carpetas de fotografías y facturas antiguas, encontré algo que no recordaba haber guardado, un archivo de audio, sin título, solo con la fecha 2002-09-14. Mi corazón se aceleró. Esa fecha, yo tenía 12 años. Y, según mi memoria, no había nada relevante en ese mes. O al menos eso creía. Le di play. La grabación era confusa, pero reconocí 2 voces al instante, la de mi madre, Rosa, y la de mi padre, Ernesto. Estaban discutiendo. Te dije que no era buena idea, decía mi madre, con un tono agitado. Si alguien se entera, estamos acabados. Nadie se va a enterar, Rosa, respondió mi padre. La niña no recuerda nada. Lo bloqueó. Un silencio espeso, seguido del ruido de una puerta que se cerraba con fuerza. Me quedé helada. ¿La niña? ¿Bloqueó qué? Ese bloqueo me perforó la mente. Sabía que,
cuando era pequeña, había periodos de los que no tenía recuerdos claros, pero siempre lo atribuía a la memoria selectiva de la infancia. Nunca me planteé que hubiera algo que mis padres quisieran ocultarme. Decidí ir más allá. Busqué mi caja de cosas viejas, la que guardaba en lo alto del armario. Dentro había cartas, medallas escolares y un sobre grande con fotografías. Casi todas eran imágenes familiares, navidades, cumpleaños, hasta que llegué a una en particular. Estaba tomada en la cocina de la casa antigua. Yo aparecía sentada a la mesa, con una expresión extraña, como ausente. En la esquina de la foto, el reflejo en la ventana mostraba una figura masculina que no era ni mi padre ni ningún pariente que recordara. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. En la parte trasera de la foto había una fecha, 13 de septiembre de 2002. Un día antes de la grabación. No podía ser casualidad. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue pasar por una cerrajería para cambiar la cerradura. Mientras el cerrajero trabajaba, aproveché para llamar a mi tía Laura, la hermana menor de mi madre. Hacía años que no hablábamos, pero siempre tuve la impresión de que ella sabía más de lo que decía. «Valeria, qué sorpresa», respondió con un tono amable, aunque un poco cauteloso. «Tía, necesito preguntarte algo, y por favor, necesito que seas honesta». Mi voz temblaba. «¿Recuerdas qué pasó en septiembre de 2002? El silencio al otro lado fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Valeria», su voz bajó casi a un susurro. «No deberías remover eso. Fue un momento muy difícil para todos». «¿Difícil? ¿Por qué?» «Porque tú», hizo una pausa. «Tú no eras como ahora. Cambiaste después de ese mes. Te volviste más callada, más obediente». Me apoyé en la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. «¿Qué me hicieron, tía?» Ella suspiró. «No es mi lugar para decirlo. Solo, cuídate de tu padre. Y de tu madre también. No confíes en nada que venga de ellos». Antes de que pudiera insistir, colgó. Me quedé mirando el teléfono como si pudiera forzar las respuestas con la mirada. Estaba claro que algo grave había ocurrido en mi infancia, algo que mi mente había bloqueado y que ellos se aseguraron de mantener enterrado. Y ahora, empezaba a sospechar que la sopa que casi mata a Marcela no era un hecho aislado. Era parte de un patrón. Lo peor de todo era que, con cada pieza nueva que descubría, la sensación de que alguien me vigilaba se hacía más fuerte. Ese auto gris, los mensajes, y ahora este pasado oscuro. No sabía si la próxima jugada sería de mis padres o de alguien más, pero estaba segura de algo: el peligro ya estaba dentro de mi vida, y no iba a detenerse. Las palabras de mi tía Laura me retumbaban en la cabeza como un eco imposible de silenciar. No confíes en nada que venga de ellos. Durante horas, caminé por mi departamento sin rumbo, como si mi cuerpo necesitara moverse para no quebrarse. Lara, mi hija, estaba con su padre ese fin de semana, una de las pocas cosas buenas del acuerdo de custodia, así que no tenía que fingir que todo estaba bien. Encendí la laptop y decidí que no iba a esperar más. Si mi memoria había borrado algo, lo haría reaparecer a la fuerza. Empecé buscando en viejos registros escolares. La mayoría eran boletines y circulares, nada fuera de lo común. Pero en la carpeta del año 2002, encontré un documento extraño, un permiso firmado por mis padres para que Valeria participe en actividades extracurriculares de refuerzo académico en un centro llamado Fundación Luz del Alba. Nunca había escuchado ese nombre. Y lo más raro era que duró solo un mes, del 10 de septiembre al 8 de octubre. Ese nombre me produjo un escalofrío, como si mi cuerpo lo reconociera pero mi mente no. Busqué la dirección en internet. Para mi sorpresa, el lugar seguía existiendo, aunque ahora funcionaba como una clínica de rehabilitación privada. No podía quedarme con la duda. Anoté la dirección, me puse una sudadera y salí. El auto gris no estaba afuera, pero sentí igualmente la mirada invisible sobre mí mientras cerraba la puerta. La clínica estaba en las afueras de la ciudad, en una calle solitaria. El edificio era viejo, con muros de ladrillo desgastados y un letrero nuevo que no disimulaba del todo su pasado. Al entrar, me recibió una mujer mayor, con cabello blanco recogido en un moño impecable. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarla?» «Hola, estoy buscando información sobre un programa que tenían aquí hace muchos años. En 2002, se llamaba Fundación Luz del Alba». Sus ojos se entrecerraron apenas escuchó el nombre. «Eso fue hace mucho. Ya no tenemos esos registros». Mentía. Lo noté en la forma en que desvió la mirada y en cómo su mano izquierda jugueteó nerviosamente con una pulsera. «Es importante», insistí. «Yo estuve aquí». La mujer se tensó. «Señorita, algunos recuerdos es mejor dejarlos donde están. Alguien intentó matarme hace unos días», dije, sin apartar los ojos de los suyos. «Y creo que está relacionado con lo que pasó aquí». Un silencio espeso se apoderó del lugar. Finalmente, me indicó que la siguiera. Cruzamos un pasillo estrecho hasta llegar a un pequeño archivo. El olor a papel viejo y humedad me golpeó de inmediato. La mujer buscó entre carpetas polvorientas hasta que sacó una marcada con el año 2002. «No puedo dejarle ver todo, pero quizá esto le sirva», dijo, entregándome una hoja amarillenta. Era un registro de ingreso. Mi nombre, mi fecha de nacimiento y un apartado de responsable donde figuraban mis padres. Pero había otro campo, referente terapéutico. Allí estaba escrito un nombre, Dr. Marcelo Ruiz. Ese nombre me provocó un mareo súbito. No lo recordaba, pero al leerlo, imágenes fugaces se cruzaron por mi mente, una habitación pequeña, luz fría,
el sonido de una cerradura, y la voz grave de un hombre que me decía, si cooperas, todo será más fácil. La mujer me quitó el papel antes de que pudiera reaccionar. Váyase ya. Y tenga cuidado. Hay personas que no quieren que esto salga a la luz. De regreso a casa, mi respiración estaba agitada. Abrí el buscador y escribí, Dr. Marcelo Ruiz Fundación Luz del Alba. Los primeros resultados eran escasos. Un par de artículos antiguos mencionaban que la fundación había sido investigada en 2003 por procedimientos no autorizados en menores de edad, pero el caso se cerró por falta de pruebas. El Dr. Ruiz aparecía como consultor externo, pero después de eso, nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Sentí que estaba tocando algo peligroso, algo que no solo implicaba a mis padres, sino a una red más amplia. Mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Valeria, dijo una voz masculina grave. No sigas. Colgué de inmediato, pero las piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme. No podía detenerme ahora. Había encontrado un nombre. Y ese nombre, de algún modo, era la llave para entender por qué mis padres llevaban toda mi vida tratando de controlarme. Y por qué ahora querían que estuviera muerta. No pude dormir esa noche. La voz del hombre en el teléfono, ese no sigas tan seco y decidido, me taladraba la mente. Era como si me hubiera hablado a alguien que sabía exactamente quién era yo, dónde estaba y qué buscaba, y que no dudaba en advertirme que mi vida corría peligro si me acercaba demasiado. A las 3 de la madrugada, estaba todavía sentada en el suelo de mi sala, con la laptop abierta, repasando una y otra vez las escasas menciones que existían sobre la Fundación Luz del Alba y el Dr. Marcelo Ruiz. La mayoría de los enlaces antiguos estaban rotos, y las copias en caché eran tan incompletas que parecían borradas a propósito. Pero en un foro olvidado de ayuda para víctimas de abusos institucionales, encontré un comentario que me heló la sangre. Yo estuve en Luz del Alba en 2002. No éramos pacientes, éramos experimentos. Si alguna vez leen esto y su nombre es Valeria, yo te recuerdo. Sobreviviste, y yo también. Escríbeme, Lucy-Contreras84 @. Me quedé inmóvil. Alguien me recordaba. No como una ficha médica o un número en un registro, sino como una persona. Y no cualquier persona, otra sobreviviente. Le escribí de inmediato. El mensaje que envié fue breve, directo, sin rodeos. Lucía, soy Valeria. Estuve en Luz del Alba. Necesito hablar contigo. Pasaron casi 2 horas hasta que me respondió, no aquí. No por correo. Teléfono de prepago, sin tu número habitual. Hay cosas que no se dicen por escrito. Es por tu seguridad. A las 8 de la mañana, salí de casa y fui a una tienda de conveniencia para comprar un teléfono barato con tarjeta prepaga. Sentía el corazón golpeando en mi pecho mientras marcaba el número que Lucía me había enviado. ¿Valeria? Su voz sonaba ronca, como si llevara años hablando solo en susurros. Sí. Necesito saber qué pasó ahí. No recuerdo todo. Hubo un silencio breve antes de que hablara, y cuando lo hizo, cada palabra se me clavó como un cuchillo. No recuerdas porque te lo borraron. Lucía me explicó que lo que hacían en la fundación no era terapia. Era un programa encubierto financiado por donantes privados para probar técnicas de condicionamiento psicológico extremo en menores de edad. Nos aislaban, nos dejaban sin comer, nos repetían frases hasta que las creíamos, dijo, con un tono seco, como si recitarlo le costara menos que sentirlo. Y el Dr. Ruiz era el encargado de las sesiones correctivas. Un recuerdo vago me atravesó como un rayo, estar sentada en una silla metálica, con las manos atadas a los reposabrazos, mientras un hombre alto y calvo me hablaba despacio, muy cerca del oído. No podía ver bien su rostro, pero su voz. Sí, era la misma que resonaba en mi cabeza desde niña, aunque nunca había sabido de dónde venía. Tus padres, continuó Lucía. Ellos pagaron para que te reformaran. Sentí un vértigo tan intenso que tuve que apoyarme contra la pared. ¿Por qué? Pregunté, apenas con aire en los pulmones. Porque no eras como ellos querían. Porque eras un obstáculo para lo que querían heredar, manejar, controlar. Y porque el Dr. Ruiz les dijo que podía convertirte en alguien útil o, si no, en alguien inofensivo. Me quedé en silencio. Las piezas empezaban a encajar. Toda mi vida, mis padres habían querido moldearme, someterme, borrar partes de mí. Y ahora, años después, estaban intentando eliminarme del todo. Lucía me dio un nombre y una dirección, un pequeño pueblo costero donde, según ella, el Dr. Ruiz se había escondido después del cierre de Luz del Alba. Pero escucha, me advirtió. Si vas, no vayas sola. Y nunca le digas que recuerdas. ¿Por qué? Porque si sabe que sabes, no vivirás para contarlo. Su voz se quebró en esa última frase, como si hablara desde la experiencia. Colgué y me quedé un largo rato mirando la pantalla del teléfono barato. Afuera, el cielo se había vuelto gris, y una llovizna fina comenzaba a caer. Sentí que mi vida entera se estaba dividiendo en dos, la parte que había vivido creyendo que todo era confusión y mala suerte. Y la parte que estaba a punto de vivir sabiendo que todo había sido calculado. Me levanté, fui al cuarto de Lara y la vi dormir, ajena a todo. Me prometí que, aunque tuviera que enfrentarme al mismo infierno, no iba a permitir que ella heredara mis fantasmas. Así que marqué el nombre y la dirección que Lucía me había dado en un papel, y decidí que iría a buscar a Marcelo Ruiz. No para saludarlo. No para hablar del pasado. Sino para mirarlo a los ojos y confirmar si, efectivamente, había sido él quien inició esta cadena que ahora me estaba empujando hacia la muerte.
y si lo confirmaba, entonces esta historia dejaría de ser sobre una víctima. Iba a convertirme en otra cosa. El nombre del lugar que Lucía me había dado era San Aurelio, un pueblo costero de menos de 1000 habitantes, perdido entre acantilados y carreteras olvidadas. Desde la ciudad, el viaje en autobús duraba más de 5 horas, pero lo que más me inquietaba no era la distancia, sino la sensación de que, al llegar, ya habría alguien esperándome. Guardé el papel con la dirección en el bolsillo interior de mi chaqueta y salí de casa dejando a Lara al cuidado de Clara, mi vecina y la única persona en quien confiaba plenamente. Le inventé que iba a una entrevista de trabajo fuera de la ciudad. No podía arriesgarme a que nadie supiera la verdad, ni siquiera ella. El autobús partió temprano. Afuera, el paisaje cambiaba de edificios grises y avenidas congestionadas a campos verdes y carreteras estrechas que parecían devoradas por la vegetación. El cielo estaba cubierto por nubes bajas, y el olor a mar comenzó a colarse por las rendijas de las ventanas cuando nos acercamos a la costa. San Aurelio me recibió con un aire extraño. Las casas eran antiguas, de madera pintada, pero muchas tenían las persianas cerradas a media mañana. En la plaza central, un grupo de hombres mayores jugaba dominó bajo un toldo, y todos, sin excepción, dejaron de mover las fichas para mirarme mientras bajaba del autobús. La dirección que Lucía me había dado estaba en las afueras, cerca del acantilado. Era una casa pequeña, con techo de tejas rojas y paredes blancas, rodeada por un jardín descuidado. No había ningún cartel, pero estaba segura de que era ahí. Toqué la puerta. Tardaron en abrir. El hombre que apareció no era el Dr. Ruiz, al menos no físicamente como lo recordaba en esos retazos borrosos. Este era más joven, de unos 40 años, con barba descuidada y mirada alerta. ¿Busca a alguien?, preguntó, con un tono entre amable y cauteloso. Sí, dije, fingiendo vacilación. Busco al Dr. Marcelo Ruiz. Me dijeron que podría encontrarlo aquí. Un destello fugaz cruzó sus ojos. Lo reconocí, era ese tipo de reacción que uno tiene cuando escucha un nombre que preferiría enterrar para siempre. Ah, hizo una pausa. El doctor ya no vive aquí. Se mudó hace años. ¿Y usted es? Un amigo. Me pidió que cuidara la casa. Sus palabras sonaban tranquilas, pero había algo en su postura, en cómo me evaluaba de pies a cabeza, que me hizo sentir como si me estuviera registrando para un informe. Intenté aparentar ingenuidad. Es una lástima. Necesitaba hablar con él por un asunto personal. ¿Y cómo dijo que se llamaba usted?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria. No reaccionó. O tal vez sí, pero lo escondió demasiado bien. Le avisaré si vuelve, dijo finalmente, dando un paso atrás para cerrar la puerta. Pero le aconsejo que no pierda su tiempo buscándolo. Es un hombre complicado. Lo dijo con un énfasis que parecía una advertencia velada. Mientras me alejaba de la casa, tuve la sensación de que me observaba desde una ventana. Caminé sin rumbo fijo por las calles estrechas hasta llegar a un pequeño café frente al puerto. Me senté junto a la ventana y pedí un té, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El hombre de la casa estaba en la acera de enfrente, fingiendo leer un periódico, pero sus ojos estaban fijos en mí. No podía quedarme ahí. Salí del café y doblé por una calle lateral, apretando el paso. Escuchaba mis propios latidos mezclados con el ruido del mar golpeando las rocas. Me detuve en una esquina y miré hacia atrás. Él ya no estaba. Pero al girar hacia adelante, me encontré con una nota doblada en el suelo, justo frente a mis pies. La levanté. No tenía remitente, solo una frase escrita en letras mayúsculas. Él ya sabe que estás aquí. Sentí un nudo en el estómago. El amigo del doctor no solo me había visto, sino que probablemente ya había avisado de mi presencia. Eso significaba que cada minuto que pasara en San Aurelio estaba siendo observado. Y si Lucía tenía razón, entonces Marcelo Ruiz sabría exactamente qué hacer con una visita incómoda como yo. No me quedaba mucho tiempo. El viento del mar me golpeaba el rostro mientras avanzaba por las callejuelas de San Aurelio. Apretaba la nota en mi mano, el papel arrugado y tibio por el sudor. Las letras, él ya sabe que estás aquí, seguían quemándome en la mente como un hierro candente. No tenía un plan claro. Solo sabía que no podía volver a la casa del supuesto amigo de Marcelo Ruiz, y que quedarme deambulando por el pueblo era como ofrecerme en bandeja. Caminé hacia el puerto, intentando perderme entre los pescadores que descargaban cajas de langostas y redes empapadas. Fue ahí donde la vi. Sentada en un banco de madera, con un pañuelo color vino cubriéndole la cabeza y una manta sobre las piernas, una mujer mayor me observaba como si me hubiera estado esperando. Sus ojos eran oscuros, pequeños, pero había algo en ellos, algo que me hizo detenerme. «Tú eres Valeria, ¿verdad?», dijo, antes de que yo pudiera abrir la boca. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Nos conocemos? No, negó con suavidad. Pero te he visto en los ojos de otra persona. Señaló con un leve movimiento de cabeza hacia el café donde había estado antes. El amigo de Ruiz ya no estaba a la vista. No tienes mucho tiempo, continuó. Ven conmigo. Mi instinto me gritaba que no debía seguir a desconocidos, pero el tono de su voz, bajo y firme, sonaba más como un rescate que como una trampa. Además, quedarse quieta también era un riesgo. Me llevó por un callejón angosto que olía a sal y humedad, hasta una pequeña casa detrás de una lonja de pescado. El interior era humilde pero limpio, paredes encaladas, una mesa de madera gastada, y una estufa donde hervía una olla que despedía un aroma intenso a hierbas. Siéntate, me indicó, sirviendo una taza humeante.
Aquí no te encontrará tan rápido. ¿Quién? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Marcelo, susurró ella, como si el nombre fuera una maldición. Y no, no es médico. Al menos, no desde hace mucho. Mis dedos se crisparon sobre la taza. ¿Qué sabe de él? La mujer suspiró, acomodándose en su silla. Yo fui su paciente hace 15 años. Vino al pueblo con credenciales y promesas, diciendo que abriría una clínica para atender a los pescadores sin costo. Al principio lo adoraban, hasta que empezaron a desaparecer personas. Mi piel se erizó. ¿Desaparecer? Primero fue un niño, luego una mujer embarazada, después un anciano. Siempre los últimos en verlo con vida eran los que habían estado en su consulta. Se inclinó hacia mí, bajando la voz todavía más. Yo sobreviví por accidente. Tenía fiebre y él me dio una bebida que sabía a metal. Antes de que pudiera terminarla, mi vecino entró sin avisar. Él se puso nervioso y me dijo que me fuera a casa. A la semana, ya no estaba en el pueblo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué nadie lo denunció? Porque los que lo intentaron, también desaparecieron. Aquí la policía solo sirve para cerrar la boca. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Si todo eso era cierto, entonces Lucía tenía razón. Yo había sido un blanco, y el hecho de seguir viva quizás solo se debía a un cambio de planes. La mujer, que se presentó como doña Ernestina, me miró con seriedad. Tú viniste por respuestas, pero lo único que puedo darte es una advertencia. No confíes en nadie que viva aquí. Incluso yo corro un riesgo enorme por tenerte en mi casa. Necesito encontrarlo, insistí. Si lo dejo ir, siempre estará cerca de mí y de Lara. Doña Ernestina me estudió un momento, como evaluando si estaba preparada para escuchar lo que venía después. Hay un lugar donde se esconde cuando las cosas se complican. No está en los mapas, pero todos los que hemos sobrevivido sabemos dónde queda. Un sanatorio abandonado, en la cima del acantilado norte. Se levantó y abrió un cajón, sacando un mapa arrugado con marcas hechas a mano. Me lo tendió. Si vas ahí, no lo hagas sola. Y si entras, no bebas nada, no toques nada. Apreté el mapa entre mis manos. Afuera, el sonido del mar golpeando las rocas parecía más fuerte, como un presagio. Gracias, doña Ernestina. Ella no sonrió. Solo me acompañó hasta la puerta y, antes de dejarme ir, dijo algo que se me quedó clavado en el pecho. No olvides que él no es el único que sabe que estás aquí. Salí a la calle con la sensación de que, en cualquier momento, una mano podía sujetarme por detrás. Y mientras caminaba hacia la carretera que conducía al norte, juré que si Marcelo Ruiz había intentado matarme una vez, esta vez sería yo quien lo enfrentaría, aunque fuera lo último que hiciera. La carretera que conducía al norte estaba prácticamente desierta. El sol comenzaba a caer y teñía de naranja las colinas que bordeaban el mar, pero yo apenas lo notaba. Tenía el mapa que doña Ernestina me había dado apretado contra mi pecho, como si fuera un escudo invisible. Cada paso que daba hacia ese lugar me acercaba a lo desconocido, y probablemente también a la boca del lobo. El viento soplaba con fuerza cuando dejé atrás el último tramo de asfalto y comencé a caminar por un sendero de tierra que subía serpenteante hacia el acantilado. El rugido del mar golpeando las rocas llegaba desde abajo, mezclado con el chillido lejano de las gaviotas. La imagen del sanatorio empezó a aparecer entre los árboles. Una construcción vieja, de paredes desconchadas, ventanas rotas y una verja oxidada que apenas se mantenía en pie. Respiré hondo antes de empujar la verja, que chirrió como si protestara. El aire allí era distinto, más frío, cargado de humedad y con un leve olor metálico. Caminé con cautela, mis pasos resonando en el suelo de piedra. La entrada principal estaba abierta, como si me invitaran a pasar. El interior era un laberinto de pasillos en penumbra. Las paredes estaban cubiertas de moho, y en algunos lugares el yeso se había caído, dejando a la vista ladrillos húmedos. Vi puertas numeradas, muchas de ellas cerradas con cadenas. Otras estaban abiertas, mostrando habitaciones pequeñas con camas oxidadas y colchones cubiertos de polvo. A cada paso sentía que alguien me observaba. No era solo paranoia, escuchaba crujidos, pasos suaves, el eco de algo que no podía ubicar. Apreté el mango de la linterna que había tomado de casa de Lucía antes de salir, y avancé. Giré a la derecha siguiendo el mapa que doña Ernestina había marcado con una cruz roja. Me llevaba hacia la parte trasera del sanatorio, donde supuestamente estaba el lugar que él usaba. La luz de mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme. Sobre una puerta cerrada, en letras grandes y desvaídas, se leía Sala de Terapia Especial. Empujé, pero estaba trabada. No me rendí. La golpeé con el hombro y finalmente cedió, abriéndose con un sonido sordo. Dentro, la penumbra era casi total. El olor a metal era más fuerte allí, mezclado con un aroma dulzón que me revolvió el estómago. Mis ojos se acostumbraron poco a poco y entonces lo vi, una mesa de metal en el centro, rodeada de frascos, jeringas y botellas con etiquetas que no reconocía. En un rincón, sobre una mesa auxiliar, había un archivador abierto con carpetas marcadas con nombres. Me acerqué y comencé a hojearlas. Mi corazón se aceleró cuando vi uno de ellos, Valeria Sandoval. Dentro había papeles con anotaciones médicas, y otras que no tenían nada que ver con la salud, horarios, rutinas, nombres de lugares que yo frecuentaba, incluso fotos mías y de Lara tomadas sin que lo supiéramos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo me vigilaba? Entonces, un sonido detrás de mí me hizo girar, pasos lentos, firmes. Sabía que vendrías. Dijo una voz masculina, grave, que reconocí al instante.
Marcelo Ruiz estaba de pie en la entrada, con la misma sonrisa tranquila que tenía en la clínica la primera vez que lo vi. Pero ahora sus ojos no ocultaban nada, estaban fríos, calculadores, y su mirada me atravesaba como un cuchillo. ¿Por qué? Pregunté, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quieres de mí? Él caminó hacia la mesa, ignorando mi pregunta por un momento, mientras pasaba los dedos por los frascos alineados. Lo mismo que siempre he querido, respondió finalmente. Terminar el trabajo que empecé. No te entiendo. Marcelo soltó una carcajada breve, seca. Tus padres vinieron a verme hace años. Tenían un problema con la herencia de tu abuelo. Resulta que tú eras la única heredera legítima, y eso les complicaba mucho sus planes. Me pidieron que me asegurara de que no estuvieras presente para reclamarla. El aire se me escapó de los pulmones. Pero eras una niña entonces, continuó. Y yo no trabajo con niños. Así que esperé. Te observé. Y cuando cumpliste la mayoría de edad, decidí que era el momento. Dio un paso más hacia mí. Pero no salió como esperaba, ¿verdad? Siempre aparecía alguien para arruinarlo. Hasta hoy. No sé de dónde saqué la fuerza, pero corrí hacia la puerta antes de que pudiera alcanzarme. Escuché cómo me seguía, sus pasos resonando contra el suelo, su respiración cada vez más cerca. Llegué al pasillo y giré, buscando desesperadamente una salida. El eco de su voz me perseguía, no podrás huir, Valeria. Llegué a una escalera que descendía hacia lo que parecía un sótano. No quería bajar, pero no había otra opción. La oscuridad allí era más espesa, y el aire, más denso. Mis pies tropezaron con algo y caí al suelo. Cuando levanté la linterna, vi que había cajas y bolsas apiladas, y dentro de una caja abierta, una carpeta con el nombre de Laura Sandoval. El horror me paralizó. Tú nunca fuiste el único objetivo. Susurró su voz detrás de mí. No recuerdo exactamente cómo ocurrió lo siguiente. Un impulso de pura supervivencia me hizo levantarme y golpearlo con la linterna en la cabeza. Él cayó hacia atrás, aturdido, y aproveché para correr hacia la salida. No miré atrás. Subí la escalera, crucé los pasillos y salí al aire frío del acantilado. El sonido del mar era ensordecedor. Seguí corriendo hasta llegar a la carretera, donde un coche se detuvo al verme. Doña Ernestina estaba al volante. Sube, rápido, ordenó. Me lancé al asiento y cerró la puerta con un golpe. El motor rugió y nos alejamos del sanatorio. ¿Lo viste? Preguntó sin mirarme. Sí, hice la verdad sobre mis padres. Ella asintió lentamente. Entonces, ahora sabes que no puedes volver a tu vida anterior. No hasta que termines con ellos. Miré por la ventanilla, viendo cómo el sanatorio se perdía entre la neblina. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir. Era venganza. Y esta vez, yo sería la que tendría el control.